Saludos y bienvenidos de parte de su familia en Cristo aquí en 3ABN Latino. Este es el programa Hoy. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Pero también queremos darle la bienvenida a nuestro Dios, así que acompáñeme en esta oración que vamos a tener en este momento. Oh Padre Creador del cielo y de la tierra, qué bueno acudir a ti porque sabemos que en ti hay esperanza, salvación y vida eterna. Oh Dios, gracias porque a través de la palabra de Dios nosotros podemos ver que las señales se están cumpliendo y tú vienes pronto. Así que ven por nosotros, ven a rescatar a este pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, y así como hemos pronunciado en la oración, también tenemos un texto bíblico que va de acuerdo al tema de hoy y vamos a leer en Lucas, ya lo tengo aquí, Lucas capítulo 21, el verso 36, donde dice: velad pues orando en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que nosotros tenemos una promesa de que Cristo viene muy pronto, hay unas señales, todo se está cumpliendo y podemos ver tanto aquí en Lucas 21 como en Marcos y Mateo 24 que Dios está al control y ya muy pronto aparecerá en las nubes de los cielos. Mientras estemos en este mundo vamos a sufrir algunas cosas, pero si estamos sostenidos por Dios no hay nada de qué temer, porque ahí sí pues podemos decir: Señor, gracias por esta oportunidad de poderte conocer. El tema de hoy es en Mateo 24 y el fin del tiempo. Hoy estará con nosotros un predicador que usted bien conoce, que nos visita desde el ministerio Amazing Facts. Pero antes vamos a ir pues a unas alabanzas. En esta ocasión vamos a escuchar dos de ellas. Es Ven a Jesús de el dúo Primera Fe y también corridito allí vamos a escuchar Nos veremos junto al río, el himno por la agrupación Redimidos. Así que vamos adelante con las alabanzas a nuestro Dios. Hoy más que nunca el mundo necesita saber de Cristo, el mundo necesita saber el mensaje de esperanza. Las señales nos anuncian que cada vez falta menos para que Cristo vuelva por su pueblo y poder ir a morar con Él a ese lugar donde no habrá más llanto, ni más muerte, ni más dolor. Hoy queremos invitarlos a reflexionar con nosotros en esa hermosa promesa y pensemos todos juntos y digámosle juntos: ven Jesús. Ya puedo ver las señales, Jesús a las puertas está. El Señor prometió que un día vendrá y pronto lo cumplirá. Todo ojo verá a Jesús regresa. En las nubes vendrá, todo terminará. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, a llevarnos al cielo, hogar eterno. Ven Jesús. Los muertos se levantarán, amados por fin reunidos, llegó el día en que estemos con Dios. Todo ojo verá a Jesús regresa, en las nubes vendrá. Al cielo, hogar eterno de Jesús.
llevarnos al cielo, hogar eterno. Ven Jesús, ven Jesús. Ven Jesús. Amén. Amén. Porque el Señor lo prometió. Él lo dejó escrito en su palabra. Y ya vemos que muy pronto lo va a cumplir. Ciertamente vengo en breve. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. Amén. Ya queremos irnos al cielo, así que gracias a la agrupación Redimido y también pues a Primera Fe, el dúo, ¿verdad? De Ven a Jesús, ven Jesús, esa es nuestra oración, nuestra plegaria, que venga ya y así pues podemos morar todos nosotros y vernos allí junto al río. Gracias también a esa tremenda agrupación de Redimidos por pues ayudarnos en este programa y también elevarnos al trono de la gracia. Y vamos ahora en este preciso momento a presentar al orador para que nos va a compartir Mateo 24 y el tiempo del fin. Ese es el tema que nos trae el pastor Carlos Muñoz. Él bien es el director de evangelismo del ministerio Amazing Facts. Así que le pedimos al pastor que pueda entonces pues discutir su tema con nuestros televidentes y radioyentes. Maranata familia, aquí Carlos Muñoz Acosta del ministerio Amazing Facts con ustedes. Para aquellos que no me conocen, soy el orador bilingüe del ministerio y también soy el director del centro de evangelismo. Y es un placer y un gozo estar con ustedes nuevamente, como hemos estado anteriormente con la familia de 3 ABNs Latino, y estoy muy contento de tener esta oportunidad
de compartir la palabra de Dios con ustedes nuevamente. Así que antes de empezar vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, Padre de Gloria, gracias nuevamente por esta oportunidad de venir juntos a estudiar tu palabra. Queremos escuchar mensajes, palabras de vida tuya, Padre, que vengan de tu palabra, que puedan ser de gozo en nuestro corazón y para que podamos tener entendimiento en cuanto a no solamente los tiempos presentes, sino qué es lo que por venir y nuestra preparación para ellos. Así que gracias, Padre, por escucharnos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, este año 2020 ha sido un año de pura candela, ¿verdad? Hemos visto que cuando entra un año nuevo, la gente entra con nuevas expectativas, con nuevos enfoques, con deseos de renovar la fuerza, porque a veces los años son difíciles, unos años mejores que otros, y pues nosotros vemos esas luchas y tribulaciones, y a veces queremos poner eso en el pasado y empezar un año nuevo. Pero este año 2020 ha sido una cosa única, ¿verdad? En la historia del mundo. Y ¿qué hacer de todo esto, verdad? ¿Cómo entender las cosas que están pasando? ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos, mostrarnos con estas cosas que están pasando? Así que entendiendo esto, vamos a ir nosotros a lo que se conoce por excelencia, lo que se está conociendo por excelencia en estos tiempos, que se está estudiando con mucho detenimiento y mucha profundidad, que es Mateo capítulo 24. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 24 y usted dirá, otro sermón más de Mateo capítulo 24. Bueno, sí vamos a usar el mismo capítulo, pero vamos a ver que le vamos a dar un enfoque diferente de lo que Dios quiere hablarnos. Y estoy en Mateo capítulo 24, versículo número 6. Dice, y oirás de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿verdad? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, pero todo esto será solamente principio de dolores, familia. Noten cómo Jesucristo, mirando hacia el futuro, mirando el porvenir, mirando el final, ve los acontecimientos que van a venir sobre la tierra y nos lo se explica en gran detalle, y todo esto ciertamente está ocurriendo, ¿verdad? Nación contra nación, reino contra reino, pestes, que son enfermedades, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo esto lo estamos viendo, ¿verdad? Y mucha gente a veces se dice, pero eso no es nada nuevo. Sí, cierto, no es nada nuevo, pero no con la intensidad y la frecuencia con la cual estamos viéndolo en estos años, en estas últimas épocas, que sabemos que el fin se está acercando. Incluso cuando dice nación contra nación y reino contra reino, uno pensaría, pero por acá, una nación no es un reino. Interesante que aquí la palabra nación contra nación, la palabra nación es etnos, ¿verdad? De donde se saca la palabra ethnicity o etnia. Pregunta, ¿estamos viendo esto? Claramente que sí, ¿verdad que sí? Estamos viendo hoy en día aquí en Estados Unidos donde hay etnias, hay roce, hay conflicto entre etnias, específicamente en este contexto raciales, ¿verdad? Vemos que en Estados Unidos estamos teniendo estos conflictos nuevamente, y esto no es nada nuevo, esto siempre ha ocurrido en este país, porque lamentablemente la nación tiene una llaga racial desde sus comienzos, y esa llaga todavía no ha sido sanada completamente, ni tampoco sanará, ¿verdad? Porque no puede haber reconciliación si no hay reconciliación por medio de Cristo Jesús. Entonces, estas cosas siempre han pasado. Y no solamente aquí, pasan en todas partes del mundo. En todos los países del mundo hay roce o conflicto entre etnias, entre etnos, como dice la palabra griega. Y eso seguirá ocurriendo hasta el fin, hasta que Cristo regrese. Así que nuestra parte es tratar de ver cómo podemos nosotros ser ministros de sanidad, ministros de compasión, ministros de reconciliación, tratando de utilizar y aprovechar estas oportunidades para alcanzar a las personas que quizás han sido víctimas, que están sufriendo a causa de los abusos raciales, de la violencia racial, también por los mismos que están llevando a cabo estos actos, orar por ellos y tratar de ministrar, de poder nosotros ser luz a ellos. Así que no es pues simplemente porque algo esté revelado en la Biblia no significa que lo vayamos a olvidar o poner a un lado. No, esto nosotros tenemos que también confrontarlos y ministrar, porque Cristo recuerda que vino a ministrar a todos los que estaban sufriendo, a todos. Incluso recuerden los problemas raciales del tiempo de Jesucristo, era también un problema terrible. Los mismos judíos hacia los gentiles, hacia los samaritanos, hacia los romanos, y sin embargo, familia, vemos que Cristo nunca se involucró en el activismo político de esa época. Él dice, no, yo no vine para eso, yo vine aquí
para traer sanidad, yo vine aquí para traer salvación, ¿verdad? Y incluso aquellos que estaban llevando a cabo los abusos contra el pueblo de los judíos, esos mismos eran los que Jesucristo ministraba. Así que debemos nosotros ser como Jesucristo, ser agentes de gozo, agentes de verdad, agentes de esperanza por medio de Cristo Jesús. Y lo demás que está ocurriendo aquí, ya sabemos, lo hemos estudiado mucho. Pero noten algo, ¿verdad? Noto que durante toda esta época que ha estado pasando con el coronavirus y ahora los problemas raciales que se han despertado nuevamente a nivel nacional, a veces nos quedamos ahí en el versículo 8, donde dice, y todo esto será principio de dolores. Pero familia, ahí no termina el versículo. Noten lo que dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Familia, aquí nos está diciendo que todas estas cosas que estamos viendo son señales de lo próximo que va por venir. En este contexto, por lo menos en este panorama profético que está en Mateo capítulo 24, el próximo evento es el versículo 9, porque se entregarán a tribulación y seréis aborrecidos, ¿verdad? Y os matarán. Noten, familia, que yo creo que la mayoría de nosotros podemos estar de acuerdo en que nos encontramos entre el versículo 7 y 8, ¿verdad? Estamos en ese panorama. Significa que el 9 está pronto por venir, familia, ¿verdad? Lo que conocemos como el tiempo de angustia, la gran tribulación, los eventos finales, ¿verdad? El fin del tiempo, como nosotros decimos aquí. Entonces, la pregunta es, viendo ese análisis, viendo las cosas que están pasando, ¿en qué debería estar yo enfocándome? ¿En mi trabajo? ¿Verdad? Mucha gente han perdido su trabajo a causa de la situación, han perdido sus negocios, han perdido sus ganancias, sus ahorros, han perdido la vida, han perdido familiares. Entonces nos podemos aferrar a eso porque mucha gente se aferra a eso, se aferra a su posición, se aferra a su salario, se aferra a su 401k, a sus ahorros, se aferra a lo que ha invertido. Todo eso se va así de rápido. Entonces la pregunta es, ¿en qué debemos nosotros estar enfocándonos? ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? Pues familia, nuestro enfoque debe ser en prepararnos para estos eventos que están viniendo, porque ese es el propósito, la razón de estas señales, es que Dios nos está hablando para que nosotros podamos decir, el tiempo cada vez está más cerca y podemos consagrarnos más, podemos prepararnos más, podemos nosotros entonces analizar, examinar, ver si nuestras vidas está conforme a la voluntad de Dios y si no lo está, entonces ponernos, ¿verdad? Ese es el concepto de afligir el alma en el día de expiación y eso es lo que debemos estar haciendo, familia. Pero entonces uno dice, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, verdad? Y la respuesta la encontramos aquí mismo en el mismo Mateo capítulo 24, en el versículo 13 y 14, ante el panorama que se nos está presentando. Y dice así, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que hay un trabajo de perseveración que debemos tener, ¿verdad? Dice 14, y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que aquí nos habla de dos cosas que debemos estar haciendo. Perseverando y dando testimonio del evangelio del reino en todo el mundo, a todas las naciones. Esos son nuestros dos trabajos, perseverar y testificar. Amén. Ahora, ¿cómo podemos entender esto un poquito más profundo? Vamos a entrar un poco más de lleno en lo que está aquí, ¿verdad? Quiero compartir un estudio con ustedes en cuanto a eso. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, ¿verdad? Perseverar, testificar. Eso es lo que está siendo llamado en este versículo. Claro, hay más implicaciones, pero solamente nos estamos enfocando en lo que dice Mateo capítulo 24. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Noten lo que dice Apocalipsis 3, 21. Al que venciere, ¿verdad? El que persevera, el que se mantiene fiel, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Noten que Cristo dice, el que vence se sentará en el trono, así como Él ha vencido. Ahora la pregunta es, ¿cómo venció Cristo? ¿Cómo venció Cristo? Si estamos hablando de vencer, implica que hay un opositor, hay un enemigo. Ya sabemos quién es el enemigo. Dice aquí que Cristo lo venció. Cristo venció al enemigo. Pregunta, ¿cómo lo venció Cristo? Pues lo venció, familia, en que Cristo mantuvo una vida de santidad. Cristo, a pesar de su naturaleza caída,
Cristo nunca alimentó su naturaleza caída. Cristo nunca alimentó sus deseos carnales, su naturaleza carnal, ¿verdad? Él siendo perfecto, Él siendo santo, Él siendo sin corrupción, Él nunca alimentó sus deseos humanos caídos, sino que Él siempre manifestó, siempre se mantuvo del lado de alimentar el espíritu y no la carne, ¿verdad? Dice Romanos capítulo 8, versículo 3, que Él vino en semejanza de carne de nosotros, ¿verdad? Claro, nunca vio corrupción. ¿Por qué? Porque nunca se sometió a su naturaleza caída. Siempre Cristo se mantuvo en victoria sobre la tentación y el pecado. Y Él dice, el que vence como yo vencí, se sentará en el trono. Así que esa victoria de Cristo, de hecho, es la victoria nuestra, ¿verdad que sí? Esa es la victoria que nosotros también podemos vencer al enemigo. ¿Y cómo vencemos al enemigo? Pues la pregunta es cómo el enemigo nos ataca. Pues el enemigo nos ataca porque quiere mantenernos en tentación y pecando. Cristo obtuvo esa victoria y Él nos da esa victoria y nos dice, como yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. ¿Cuál era la clave de Cristo para mantenerse en victoria, para no ceder ante los deseos de su naturaleza caída? Sencillo, familia. Jesucristo, uno, siempre mantuvo una conexión con el Padre. Nunca cedió ante esa relación. Siempre mantuvo esa conexión con el Padre. Y número dos, nunca alimentó la carne, sino siempre alimentó el Espíritu. Y esa es la victoria nuestra. Si nosotros nos mantenemos conectados a Dios, ¿verdad? Nos mantenemos conectados al poder del Espíritu Santo. Y siempre, familia, estamos alimentando nuestra naturaleza espiritual y no nuestra naturaleza carnal, nosotros también podemos obtener la victoria. Así que aquí está un ejemplo de tener victoria sobre el pecado. Eso es lo que Cristo nos está mostrando y nos está diciendo. Pero no tengo otro ejemplo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Apocalipsis 6, 17, aquí hablando de, ¿verdad? El final, ya las plagas están cayendo. Las 7 plagas postreras, noten el versículo número 14, Apocalipsis 6, 14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. El cielo, hablando de el primer cielo, la atmósfera, será destruido, lo que hizo Dios el segundo día, ¿verdad? Las plagas deshacen los 6 días de la creación. Dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todas las islas serán removidas, todos los montes serán removidos, ¿verdad? Como sabemos, yo soy de Puerto Rico, y también mi corazón está con Dominicana, de parte de mi mamá y de parte de mi papá puertorriqueño. Esas islas serán removidas completamente. Todas las islas, familia, serán removidas, familia. ¿Por qué? Porque las plagas están cayendo. Sigue diciendo, y las reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos ¿de qué? Escondernos del rostro de aquel que está sentado. ¿En dónde? Sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Qué nos está diciendo la Biblia, familia? Que en el tiempo final habrá un grupo que va a estar en pie, que va a sobrevivir a todos estos eventos catastróficos que están siendo mencionados. Pregunta, ¿quiénes son esos que van a estar en pie, que van a estar parados? La contestación está en el capítulo 7. Son aquellos que tienen el sello de Dios. ¿En dónde? Noten lo que dice. 7.3. No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado ¿en dónde? En sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Significa que en el tiempo del fin los que estarán parados son aquellos que tienen el sello de Dios en la frente. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué representa ese sello en la frente? Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Noten lo que dice. Apocalipsis 14, 1 dice: después miré y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él, el de su padre, escrito en la frente. Así que, ¿qué es lo que está escrito en la frente? El nombre. Ahora, ¿qué representa un nombre? El nombre representa carácter, ¿verdad? Representa la persona, sus pensamientos, sus sentimientos y sus deseos. Significa que los que van a estar parados o los que van a estar en pie en el tiempo final, que van a sobrevivir a esta tragedia, tendrán el nombre de Dios en la frente. En el lóbulo frontal, en la mente, tendrán el carácter de Dios. Gloria a Dios, lo que nos está explicando y detallando en este sentido. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12. Noten esto. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Todo esto son versículos paralelos, lo que estamos viendo. El final, la preparación final, todo estamos tomando versículos paralelos y haciendo un panorama
bastante sabroso, diría yo. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, ¿verdad? Contra el resto, el remanente de la simiente de ella. El remanente es la última etapa, ¿verdad? El último etapa, el resto de la simiente de ella. Ella es la mujer, la iglesia, simiente es Cristo, y el resto, el remanente, serán el último grupo de cristianos que estarán en pie sobre la tierra. ¿Y cuáles son las características? Que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios, familia. Aquí nos está dando más características, hablándonos sobre esta guerra final en donde el pueblo de Dios estará, ¿qué? El pueblo de Dios estará guardando los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Pero noten lo que dice el versículo 11. Esto es candela también. Hablando de nosotros, de los que estaremos en pie en el tiempo final. Y ellos le han vencido. Nuevamente ahí está la victoria, como habló Cristo en Apocalipsis 3:21. Y ellos le han vencido. Nuevamente, ¿a quién hemos vencido? Al enemigo, ¿verdad? Hemos vencido al enemigo, hemos vencido a la tentación, hemos vencido al pecado. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aquí nuevamente, familia, nos resalta. Nuestra victoria es gracias a qué? Nuestra victoria es a la victoria de Cristo Jesús, tanto en la cruz del Calvario, también como su vida perfecta, ¿verdad? Esa es la victoria que nosotros podemos obtener. ¿Cómo lo podemos obtener? Porque Cristo lo obtuvo y esa sangre de Cristo que fue derramada, familia, es la que le da la victoria la que le da la victoria a Él sobre la muerte y sobre el pecado. Y ese entonces dice aquí, me encanta, y de la palabra el testimonio de ellos. Nuevamente nuestros testimonios es un testimonio victorioso, un testimonio que victorioso porque la gente lo escucha, la gente lo ve y la gente ve la victoria. ¿Y qué decimos? Invitamos a la gente que ellos puedan tener la misma victoria en Cristo Jesús. Familia, esto es poderoso, familia. Esto es sabroso lo que estamos hablando, estas cosas aquí. Vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 14. Noten esto. Apocalipsis capítulo 14. Y nos dice así, en Apocalipsis capítulo 14, versículo número 6. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué cosa? El evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a todas las naciones, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerden en Mateo capítulo 24, 14 que decía que este evangelio del reino será predicado en toda nación, en todo el mundo, ¿verdad? A todas las naciones, como por testimonio. Aquí estamos viendo, familia, ese evangelio eterno que será predicado en el tiempo del fin, que es el mensaje final, la amonestación final antes de Cristo regresar. Este es el mensaje y recuerden que será predicado por testimonio, es que se va a predicar. Ahora, noten cómo termina este mensaje final, este último llamado de Dios. En el versículo 12 termina y nos da una característica bien específica. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? La fe de Jesús. Gloria a Dios, familia. Noten todas estas características que estamos sacando. Y recuerden, esta victoria es contra el enemigo. Noten como dice en el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, esa persona también beberá del vino de la ira de Dios. Y esa ira de Dios se manifiesta por las 7 plagas postreras. En otras palabras, o la marca o el sello, ¿verdad que sí? O el carácter de Dios o la imagen de la bestia. Eso es lo que nos está dando esta comparación, compare y contrastar, ¿verdad? Comparar y contrastar. Tanto los que están de parte de Dios y que están en pie, están sellados, están guardando los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesucristo. Noten todas estas características, están venciendo, son victoriosos sobre el pecado. Esto es lo que el panorama profético nos está enseñando sobre aquellos que van a estar en pie, familia. Hay una gran posibilidad de que nosotros seamos esta última generación de cristianos sobre la tierra. Tenemos que estar preparados y saber cómo prepararnos sobre todo. Ahora, cuando hablamos de todas estas cosas, la pregunta que nos hacemos es, ok, Carlos, sacamos las características, entendemos el panorama. La pregunta es, ¿cuál es la aplicación práctica de esto? ¿Verdad? Vamos a pasar ahora de la teoría a la práctica, porque eso es lo más importante. Entender el concepto, ahora aplicarlo a nuestra vida. ¿Será que en la Biblia nos da un ejemplo práctico sobre todo este panorama que acabo de desglosar? Todo este panorama que estoy compartiendo con ustedes, pues yo entiendo que sí, familia. Yo entiendo que sí. Hay varios ejemplos en la Biblia que podemos ver de esta aplicación práctica de estos principios que acabamos de hablar
Pero hay uno que va por encima de todos estos ejemplos, que yo creo que es el ejemplo más directo, el más contundente en cuanto a la preparación para estos eventos que estamos hablando. Y eso se encuentra en el libro de Daniel. Vayan conmigo, por favor, al libro de Daniel y vamos a ir al libro de Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, usted dirá, ya lo hemos estudiado mucho, lo hemos desglosado, claro, y no lo vamos a leer completo, solamente quiero tocar algunos puntos y hacer una comparación con lo que está ocurriendo en Mateo capítulo 24 y en Apocalipsis también en cuanto a los eventos finales y a la preparación para esos eventos finales. Noten en capítulo 3 versículo 1 dice: Rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Ya noten la similitud de lo que habla Apocalipsis. Babilonia, Nabucodonosor es el rey de Babilonia, ¿verdad? Se levanta, ¿qué cosa? Una estatua, una imagen, lo mismo que nos dice Apocalipsis en cuanto a una imagen de la bestia que se levantará. Y de hecho Apocalipsis capítulo 13 nos dice que aquel que no adore a la imagen recibirá una sentencia de muerte, ¿verdad? Entonces, aquí está la imagen, está Babilonia. Y si sabemos la historia, yo le exhorto a que usted lo estudie, que usted lo lea con su propio tiempo. Dice que comenzó como una dedicación, ¿verdad? Lo que comenzó como una dedicación cuando el rey Nabucodonosor levanta. Noten que el rey llamó a todas las personas a venir. Noten lo que dice el versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapos, los magistrados, que son como los jueces, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Así que aquí está toda la élite política, ¿verdad? Aquí están los jueces, los gobernadores, alcaldes, aquí está fiscales, aquí está todo el mundo reunido para esta gran dedicación. Y de hecho, dice el versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. En otras palabras, estaba la población general también reunida en esta gran dedicación. Pero lo que comenzó como una dedicación, noten lo que hace Babilonia. Dice, versículo 5, que al son de la bocina, de la flauta, el tamborí, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Aquí ya vemos el engaño de Babilonia, ¿verdad? Donde lo que comienza como una dedicación termina como un culto de adoración, ¿verdad? Y noten, pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Lo mismo que decía Apocalipsis capítulo 14, que el evangelio será predicado a pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Aquí hay un debate, ¿verdad? Hay una competencia en el tiempo del fin entre Babilonia y el vino que están dando a beber al mundo y el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Y cada cual tendrá que tomar una decisión o a favor de Babilonia o a favor del evangelio eterno. Y en la decisión que tú tomes va a determinar si estás del lado de Babilonia, si vas a recibir la marca de la bestia, porque la bestia viene de Babilonia, es parte de Babilonia. O si vas a estar de parte de Dios y el evangelio para recibir el sello de Dios, que es nuevamente el carácter de Dios, ¿verdad? La testificación del poder del Espíritu Santo en la transformación del ser humano. Ese es el panorama que se nos está presentando, ¿verdad, familia? Lo mismo que está hablando Apocalipsis. De hecho, Juan utiliza vocabulario, eventos, personajes del pasado para explicar eventos finales, eventos, lo que se conoce como eventos escatológicos. Ahora, noten lo que ocurrió, ¿verdad? Dice aquí en el versículo número 12, después que se dio este decreto, dice, el versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Lo mismo que está pasando en Apocalipsis. Hay un horno de fuego ardiente. Ay, familia, candela. Es sentencia, decreto de muerte, ¿verdad? Aquel que no adore la imagen. Ahora, noten lo que ocurre en el versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, y estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Familia, habían 3 jóvenes hebreos, 3 jovencitos hebreos que no doblaron rodilla ante la imagen. 3 jovencitos hebreos que, si usted conoce la historia, dice que cuando Nabucodonosor llegó primera vez a Jerusalén, se cree que fueron aproximadamente 60,000 hebreos,
de Jerusalén a Babilonia. 60,000 hebreos, y la historia dice que no eran lo que se conoce como la élite, ¿verdad? La clase alta, como la frase hoy, todo el mundo, todos somos iguales ante Dios. Pero en ese contexto eran los príncipes, los sacerdotes, ¿verdad? Lo más alto considerado dentro de la sociedad fueron llevados. Y entre ellos estaban estos 4 jóvenes hebreos, porque ahí está Daniel. Pero aquí solamente menciona estos 3 jóvenes hebreos. No menciona a Daniel, y la pregunta a veces se pregunta uno, ¿por qué no menciona a Daniel? Hay varias teorías en cuanto a por qué no se menciona a Daniel. Yo entiendo que no se menciona a Daniel porque como Daniel, según Daniel 1 y 2, era el líder, ¿verdad? Podríamos decir, era como el pastor del grupo. Yo entiendo que el rey Nabucodonosor, viendo la fidelidad de Daniel, y como Daniel era el que siempre estaba al frente, él quiso separar a Daniel, ¿verdad? Quiso cortarlo de su pastor para tratar de llevar al rebaño a ceder ante las demandas de Babilonia. Y por eso yo entiendo que ocurrió, ¿verdad? Eso solamente es mi teoría. Pero eso fue lo que yo entiendo que está pasando. Ahora, estos muchachos, entiéndase bien una cosa, familia. Estos muchachos lo perdieron todo. Ellos perdieron su familia, ¿verdad? Ellos perdieron su casa. Ellos perdieron su cultura. Ellos perdieron sus estudios. Ellos perdieron, quizás tenían novias, quizás estaban comprometidos. Ellos incluso, dice la Biblia, se podría llegar a una conclusión razonable de que ellos incluso eran eunucos. En otras palabras, los castraron, les quitaron la hombría. Ellos no tenían ya para hacer eso, al ellos ser hechos eunucos en la corte de Nabucodonosor. O sea, si alguien tenía una justificación para negar a Dios, hubieran sido estos 3 muchachos. Nadie lo hubiera cuestionado en el sentido de que todo lo perdieron. ¿Y dónde está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Dónde está el Dios de mis padres? ¿Verdad? Y sin embargo, estos 3 jóvenes, y podemos incluir a Daniel, estos 4 jóvenes, que ninguno pasaba de 20 años, decidieron o prefirieron la muerte que desobedecer a Dios. Ellos prefirieron la muerte, de hecho, vamos a ser más específicos, en vez de violar o transgredir los 10 mandamientos, porque de eso se trataba este contexto. Era postrarse y adorar esa imagen, ese ídolo, implicaba violar el segundo mandamiento, donde Dios dice, no te postrarás ni te inclinarás ante ella, ¿verdad? No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. No te postrarás, no te inclinarás ante ellas, ¿verdad? Era transgredir el mandamiento de Dios. Y noten que estos 3 jóvenes, y Daniel incluimos también, prefirieron la muerte que desobedecer la palabra de Dios. Ahora, familia, qué fe, ¿verdad que sí? Noten lo que sigue diciendo, que Nabucodonosor se puso airado con ellos. Dice versículo número 14, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honran a mis dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio y de música y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que ha hecho? Porque, dice él, si no la adoran, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. En otras palabras, el rey le dio una segunda oportunidad, y si él lo hizo es porque él no quería que perecieran, porque ellos eran muchachos fieles, consagrados, de confianza, trabajadores, daban un testimonio poderoso de quién era el Dios a quien ellos servían, y el rey Nabucodonosor no quería perder ese tipo de empleados. Yo me pregunto, ¿seré yo ese tipo de empleado? ¿Serás tú? Te tienes que preguntar, ¿seré yo también un testimonio ante nuestros patrones? O si yo soy un patrón, también estoy representando. Y noten que el rey Nabucodonosor se pone en el lugar de Dios, porque él dice que qué Dios será aquel que os libre de nuestras manos, de mis manos. Como quien dice, ningún Dios tiene poder para librarnos. O sea, él se está poniendo por encima de Dios. Esto es una representación de un tipo de anticristo, ¿verdad? Lo mismo que está ocurriendo en el libro de Apocalipsis. Así que noten que, familia, lo que tenemos aquí, ¿cómo fue que Babilonia trató de hacer que los hijos de Dios se rindieran, flaquearan ante la verdad, ante la presión, ante las demandas de Babilonia? Pues, familia,
Trataron de utilizar el sistema educativo, ¿verdad? Según Daniel capítulo 1. Trataron de cambiar el sistema educativo. Pregunta, ¿eso está pasando hoy? ¿El enemigo está tratando de utilizar el sistema educativo para envenenar las mentes de los hijos y de las hijas de Dios hoy en día? Claro que sí. Cambió su nombre e identidad, nos dice Daniel capítulo 1 también, ¿verdad? Donde ya el enfoque no era en servir a Dios, sino en servirse a uno, en mi propia preocupación, que es parte del cristianismo que tenemos hoy en día, un cristianismo que ya no está centralizado en Dios, sino centralizado en mí, lo que yo quiero, lo que yo deseo cuando oro, que yo, ¿verdad? Tratar de apartarnos de esos principios, tratar de quitar el propósito y la misión por la cual estamos aquí, ¿verdad? Quitar nuestra identidad, eso es lo que representa el cambio de nombre también. Pregunta, ¿eso está ocurriendo hoy en día? Claro que sí. La dieta, también trataron de contaminar su alimentación. ¿Eso está pasando hoy en día también? Claro que sí. El enfoque lo vemos en Daniel capítulo 12, en la astrología, ¿verdad? En los medios, en el horóscopo. Pregunta, ¿eso lo estamos viendo hoy en día? Claro que sí, entre los cristianos, sí, familia. Así que lo mismo que estaba pasando antes de levantar la imagen en los tiempos de Daniel, lo mismo que está pasando hoy en día. La decepción, el engaño, utilizando la música. Hay problemas con la música en la adoración y que hay una música que no es música apropiada para adorar a Dios, que no es música apropiada. Familia, estamos viendo en la música siendo instrumento también de Babilonia. Claro que sí. Y un un rey que se cree que es Dios, ¿verdad? Un tipo de anticristo. Todo eso, familia, esas características las podemos ver hoy en día. Y eso es antes de que se levante la imagen. Lo que significa que si ya todas esas características las estamos viendo, significa que la imagen está pronto por levantarse, familia. Esto es increíble, familia. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de los tres muchachos? Recuerden, ellos nos representan a nosotros en los tiempos finales. La presión que ya está encima de nosotros, lo que va a venir. Dice el versículo 16. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, y nos librará. Amén. En otras palabras, le dijeron al rey: mira, rey, como quien dice en inglés, talk to the hand, ¿verdad? No tenemos que responderte porque ya nuestra decisión ha sido tomada. Ya nosotros sabemos lo que vamos a hacer y no vamos a echar para atrás en nuestra firmeza, en nuestras convicciones y en nuestros principios bíblicos, ¿verdad? No vamos a ceder, preferimos la muerte. Y noten lo que dice. Aquí hay 3 niveles de fe representados. 3 niveles de fe. Primera, y aquí que nuestro Dios a quien servimos, uno, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, ¿verdad? Esa es la primera etapa de fe. Sí, Dios puede intervenir. Dios puede intervenir. La segunda etapa, cuando dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ese es el próximo paso de fe. Primero, Dios puede y Dios nos librará. Es la certeza de que Dios va a obrar y va a intervenir. Gloria a Dios por esa fe. Pero hay una tercera etapa de fe que es la que tú y yo necesitamos. ¿Y qué dice el versículo 18? Y si no, en otras palabras, nuestro Dios puede librarnos, nuestro Dios nos librará. Pero ¿y si no? En otras palabras, ¿y si no nos libra? ¿Y si no nos salva de esta sentencia de muerte, de este decreto de muerte? Aún sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gloria a Dios. Esa es la fe de Jesús. Esa es la fe final. Esa es la fe en su máxima expresión de madurez. ¿Cuál es? No solamente creer que Dios puede, no solamente creer que Dios los librará, sino que si no lo hace, si Dios no interviene y no actúa como nosotros pensamos que debería hacerlo, entonces, aún así, no vamos a doblar rodilla y vamos a ser fiel. Por eso es que el justo por la fe vivirá. Entendiendo y comprendiendo que ellos tenían su fe, el justo por la fe vivirá, no en la fe mía, sino en la fidelidad de Dios. Es confiando en que Dios, en su palabra, Él dice que Él nos va a dar vida eterna. Que Él va, aunque pasemos por la muerte en esta vida, hay una promesa de vida eterna para aquellos que mueren en Dios, en Cristo Jesús. Y esa promesa es la vida eterna. Y ellos lo que están diciendo es, nosotros confiamos en Dios, que nos puede librar, que nos va a librar. Y si no lo hace, porque Él es soberano, porque Él es el que entiende y comprende cuáles son los mejores caminos, si no lo hace, aún confiamos tanto en Él que no vamos a ceder. ¿Por qué? Porque sabemos que si morimos, vamos a tener parte en la resurrección de los justos.
Gloria a Dios, familia. Esa es la fe. Entender que aun cuando las cosas no suceden como queremos o entendemos, o pensamos que Dios debería obrar, aún confiar en Él y saber, yo he sido fiel a Dios, yo todos los días le he dedicado mi vida y yo sé que Dios no me va a fallar porque las promesas de Dios siempre se cumplen. Dios es fiel a su palabra, Dios siempre muestra fidelidad con sus hijos y Dios va a cumplir su palabra. Esa es la fe de Jesús, la misma fe por la que Cristo pasó por la cruz del Calvario, sabiendo que, Padre, si puede pasar esta copa de mí, pero ¿qué dijo? Pero que se haga tu voluntad. Si tengo que morir para esto, que se haga tu voluntad, Padre, porque hay un plan mayor, hay una salvación. En este contexto, ese fue el contexto de Jesucristo. En el tuyo y el mío es que tenemos que ¿qué? Dar testimonio, perseverar y testificar. Pregunta, ¿estos muchachos están cumpliendo con eso? Cabalito, perfecto. Perseverando y testificando de la fidelidad de Dios. Así que cuando miramos el panorama nuevamente, pregunto, ¿están en pie? Sí, ¿verdad? ¿Sabes por qué pudieron estar en pie en esa hora de prueba? Porque siempre estaban de rodillas. Necesitamos estar más de rodillas, familia. No estamos suficientemente de rodillas, no estamos buscando suficientemente esa interacción, esa intimidad con Dios. Ellos estaban en pie, implicando que ¿qué? Que no iban nunca a doblegar sus principios ante el mundo, ante Babilonia, ante ningún rey. Pregunta, ¿tenían el sello de Dios en la frente? Claro que sí. ¿Tenían la fe de Jesucristo, el carácter de Cristo? Sí, están dando testimonio de eso a todos los que están ahí. Recuerden, 60,000 hebreos. 60,000 hebreos y solamente ¿qué? Solamente 3 muchachitos fueron fieles a Dios. Están dando testimonio no solamente al mundo, sino están dando testimonio a los mismos de la fe. ¿Están predicando el evangelio eterno, familia? Sí, de guardar los mandamientos de Dios y de aguantar y ser firmes los testimonios de Jesucristo. Claro que sí, familia. De dar ese testimonio al mundo. Ellos están predicando el evangelio con su testimonio, están mostrando al mundo. Pregunta, ¿están venciendo al enemigo, la tentación y el pecado? Claro, porque recuerden que el pecado es transgredir la ley de Dios. Según 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, Romanos 7, 7, Romanos 3, 20, dice que el pecado es transgresión de la ley. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí, familia? Estamos viendo aquí que ellos están venciendo la tentación. Era una tentación, pregunta, ¿ceder o no ceder? Claro que sí, su vida estaba en juego y ellos decidieron, no vamos a ceder, vamos a ser victoriosos. Amén. Y ellos estaban listos, familia, a dar su vida para testificar al mundo. Esto mismo que ellos hicieron es lo que debemos estar haciendo eso. Ahora la pregunta para terminar es, ¿cómo entender? ¿Cómo podemos alcanzar ese tipo de victoria? Pues ya le miramos a Jesucristo, conectado al Padre todo el tiempo, nunca alimentando la naturaleza caída, la carne, sino el espíritu. Y eso es lo que vimos aquí, familia. 3 jóvenes hebreos. Noten que estos 3 jóvenes hebreos, familia, esa fe no nació de la noche a la mañana. Esa fe fue inculcada de ellos desde chiquitos. Sus padres dieron testimonio a ellos de lo que es amar al Señor. Van a ver en el reino de los cielos 4 parejas de esposos. 4 parejas de esposos, familia, que no se mencionan sus nombres en la Biblia, pero sabes que van a estar en el reino porque le enseñaron a estos 4 muchachos a vivir para el Señor. Ellos fueron testimonio a sus hijos de lo que es. Lo más seguro, cuando vieron que Nabucodonosor había llegado a Jerusalén, ellos dijeron, mis hijos, no sabemos lo que van a pasar. Los prepararon, toda la preparación espiritual que le dimos es para este momento. Sean fieles a Dios, no importa lo que venga, no importa la tormenta que caiga. Y así efectivamente, familia. A lo mejor usted dirá, bueno, yo no fui criado en un hogar cristiano con esos principios y yo le diría que yo tampoco, pero todavía podemos decidir tomar y serle fiel a Dios en estos momentos. Podemos nosotros decidir tener esa fe también y decir, Señor, yo quiero que mi fe se desarrolle. No solamente que yo crea que tú puedas librarnos, no solamente que yo crea que tú nos librarás, sino que aún yo crea y sea fiel y firme a tus promesas y tu fidelidad, porque si no lo haces hay una recompensa mayor, hay una vida eterna que está esperándonos. Esa, familia, lo podemos hacer todos los días, consagrando nuestra vida, estudiando, orando diariamente, pasando tiempo con el Señor, porque esa es la preparación. Esa relación personal diaria con Cristo Jesús es la que nos va a preparar. Al conocerlo, a ver su palabra y ver cómo se cumple en nosotros, nuestra fe aumenta, y cuando eso suceda, vamos a estar firme y pie ante lo que venga, porque vamos a confiar más en su palabra que en lo que nuestros ojos y nuestros sentidos perciben. Y eso, familia, es la victoria. Ese es que el justo por la fe vivirá. Yo no sé tú, pero yo quiero esa victoria.
Yo quiero tener esa fe, yo quiero tener esa firmeza y esa certeza en confiar en las promesas de Dios, en saber que Dios es fiel y siempre lo ha sido y siempre lo será. Te invito a que te unas conmigo si tú quieres tener esa fe también. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por tantas lindas promesas que tú tienes en tu palabra. Gracias, Padre, porque nos hablas. Gracias porque todavía la gracia está accesible. Permite, Padre, que cada uno de nosotros que están escuchando aquí, me incluyo, podamos cada día anhelar consagrarnos más, pasar más tiempo en estudio, más tiempo en oración, más tiempo aferrado a ti, conocerte más, enamorarnos más de ti, del Hijo, del Espíritu Santo. Ver tu gloria cuando estudiamos tu Biblia, que tu gloria pueda inundar nuestras vidas para que podamos anhelar y vivir vidas santas, vidas consagradas como estos 3 muchachitos, Padre. Ayúdanos, Padre, dirígenos, fortalécenos para que podamos ser fieles a ti, Padre, en todas las cosas, ahora y cuando venga la gran prueba final también. Ayúdanos, Padre, a ser victoriosos en Cristo Jesús, confiando en sus méritos, en su poder, en su justicia. Gracias, Padre, por escucharnos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga mucho, familia. Saludos, le habla su amigo y hermano John Dinsey. Usted está en sintonía con 3ABN Latino. 3ABN Latino forma parte del ministerio 3ABN, las cuales son las siglas del nombre del ministerio Three Angels Broadcasting Network. Este ministerio comenzó con un llamado de Dios en noviembre del año 1984 a un humilde carpintero llamado Danny Shelton. Esa noche Danny no podía dormir y llegó un mensaje a su mente: quiero que me construyas una estación de televisión, una que llegue a todo el mundo con el mensaje no diluido de los 3 ángeles, uno que contrarreste lo falso. Danny dice que no fue una voz audible, pero que fue un pensamiento dirigido a él que continuaba en su mente. La insistencia del mensaje motivó a Danny a preguntarse si era un mensaje de Dios. Queriendo estar seguro, le pidió a Dios una señal. Dios respondió positivamente a la señal. Entendiendo que era un llamado de Dios, Danny se aferró a la promesa que se encuentra en Filipenses 4:19 y se arrodilló en oración y le dijo a Dios: Señor, yo iré adelante al tú suplir cada necesidad. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Danny no tenía dinero ni educación en los medios masivos de comunicación, pero era un llamado de Dios y comenzaron a ocurrir milagros. Dentro de 48 horas, una iglesia de otra denominación le ofreció a Danny gratuitamente equipo de televisión con un valor de $100,000. Milagro tras milagro confirmaba que este era un ministerio de origen divino. Hoy día, 3ABN transmite su programación a todo el mundo vía 9 satélites por televisión, radio en inglés, español, portugués, ruso y francés, transmitiendo los mensajes puros de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Nuestra señal se puede recibir vía satélite por canales locales de televisión, emisoras de radio, la internet y empresas de cable. ¿Por qué? Porque Cristo viene muy pronto. Escrito está en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si el Espíritu Santo le impresiona apoyarnos, envíe su donativo deducible de impuestos a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896, o llame al 618-627-7021 o escriba a latino@3abn.org, latino@3abn.org. Muchas gracias y que Dios le bendiga en la predicación del Evangelio eterno. Qué maravilloso saber que Cristo viene pronto, y este programa ha sido pues un mensaje para las personas, para recordarles que hay señales que ya están escritas en la palabra del Señor, y pues nosotros estamos ya preparándonos para ese glorioso encuentro. Yo quiero ir al cielo. Mi amigo, les invitamos para que allá nos encontremos todos y podamos pues estar felices, donde ya no hay este tipo de cosas que estamos viendo y señales que estamos viendo en el mundo, y pues ya eso del sufrimiento va a pasar, va a estar a un lado, y queremos estar felices para siempre con nuestro Dios. En este minuto pues quiero también invitarles a que continúen
pues sus aportaciones a este ministerio que es de origen divino. Nosotros estamos en este ministerio y usted puede seguir enviando pues las donaciones para que el evangelio pueda seguir siendo esparcido. Tenemos sin número de eventos y también tenemos pues cosas de interés que podemos compartir con nuestros amigos a través de la programación, pero también a través de la literatura y todo lo que ha sido producto pues a través de este maravilloso ministerio que Dios pues está dirigiendo. Nosotros ya estamos despidiéndonos de este programa, amigos. Les deseamos muchas bendiciones de lo alto y que la paz, el amor de nuestro Dios reine en su casa, en su corazón también con toda su familia y que estén bien. Cuídense, amigos, y pues nos veremos en el cielo, que es pues nuestra esperanza bendita y bienaventurada. Espero que le haya servido de nutrición espiritual este programa a cada uno de ustedes y recuerde que Jesús le ama. Aquí pues estamos a sus órdenes en 3 ABN Latino, que estamos trabajando para Dios y para usted.